tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Jennifer Cerecida y les doy la bienvenida como siempre a Cuerpo Médico. Hoy martes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Mandamos un beso grande, un gran saludo afectuoso a todos los pescadores de nuestro país que trabajan desde altas horas de la madrugada para traernos maravillosos recursos hidrobiológicos a nuestra mesa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante incluso para mí. Hoy vamos a hablar del tratamiento de la ortodoncia, de estos fierritos, de los brackets. Así que no se despegue del programa de hoy y también aproveche para hacer sus preguntas al especialista que nos visita. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Ahí está, pues, ¿qué es este tratamiento de la ortodoncia? ¿Cuándo se hace necesario? ¿Cuánto es el promedio que dura, no solamente la colocación de los brackets, sino todo este procedimiento que puede ser, y lo digo incluso por experiencia, bastante molestoso en un inicio, en un momento puede ser ya extenuante? ¿Cuándo me sacan los brackets? Es la pregunta recurrente. Bueno, todas esas cosas las va a poder usted preguntar el día de hoy porque tenemos un especialista que nos visita. Así que vaya listando sus preguntitas, pero antes de entrar pues con las preguntas, vamos a ver una nota y entramos ya de lleno con todas esas consultas. Amigos de Cuerpo Médico, la ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente en la cavidad bucal. Ahora, ¿por qué es recomendable realizarse una ortodoncia? Los dientes en mala posición y los que no muerden de manera correcta unos contra otros son difíciles de mantener limpios y también corren riesgo de pérdida precoz debido a las caries y a enfermedades periodontales y ocasionan una tensión extra sobre los músculos de la masticación que pueden generar dolores de cabeza, problemas en la mandíbula y diferentes dolores también en el cuello, hombros y espalda. Además, los dientes girados o posicionados de manera incorrecta para el pensamiento estético no favorecen al aspecto físico. Ahora, los tratamientos ortodóncicos tienen la ventaja de proporcionarnos una boca sana, una sonrisa de aspecto agradable y dientes con mayores posibilidades de durar toda la vida. Los especialistas en este campo reciben el nombre de ortodoncistas. Finalmente, un dentista o un ortodoncista puede determinar si usted necesita o no un tratamiento de ortodoncia, basándose en elementos de diagnóstico tales como la historia clínica y odontológica completa, el examen clínico, modelos en yeso de sus dientes, radiografías y fotografías. De acuerdo con el diagnóstico realizado, el ortodoncista decidirá si usted necesita un tratamiento de ortodoncia y procederá a desarrollar un plan completo de tratamiento adecuado a sus necesidades con el tiempo que el especialista determine. Amigos de Cuerpo Médico, no olviden hacerse periódicamente los chequeos del área dental para así evitar enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Ahí está, hoy día vamos a hablar de este tratamiento de la ortodoncia, cuándo se hace realmente indispensable, necesario, cuándo se hace de repente pues para mejorar la sonrisa, cuáles son de repente por ahí pues los requerimientos básicos que se tiene que dar para que una persona opte o no por este tipo de tratamiento. Todas esas preguntas y más, es más, yo ya le estaba haciendo incluso mis propias consultas al especialista de hoy. Usted va a poder hacérselas. Vamos rápidamente a presentar al doctor Eduardo Bustamante. Él es especialista en ortodoncia de Sisol Salud del municipio Metropolitana de Lima. ¿Cómo está, doctor Bustamante? Bienvenido a Cuerpo Médico. Muy buenas tardes, Jennifer. Sí, para resolver las dudas que se puedan presentar. Y en principio, antes de empezar con las preguntas, y por favor les pedimos a todas las personas que van a empezar a hacer sus preguntitas, que la pregunta sea puntual, concisa y también, por favor, baje el volumen de su televisor para poder escucharlo bien. Vamos a hacerles la consulta en relación a qué es esto de este tratamiento. ¿Es realmente indispensable en algún tipo de personas o es básicamente un tema de cosmética, doctor? Inicialmente, para un tratamiento de ortodoncia, lo que tenemos que definir es el concepto básico. Ajá. Es alinear los dientes, ¿sí? Tener los dientes en una correcta posición en el cual podamos tener tanto estética como función masticatoria. Entonces, con esa premisa tenemos que puede funcionar tanto
como para mejorar la posición de los dientes y para que no se afecten nuestros músculos, nuestros ligamentos con lo cual masticamos y poder tener una función ideal y no existan molestias o incomodidades al momento de acciones como morder, como triturar, ¿no? la oclusión propiamente dicha. Y luego ¿sí? usted me va a mostrar muy bien, ¿no? Porque Sí. ha traído incluso ahí una muestra con unos dientecitos y con la colocación incluso de los brackets, que sería interesante que también usted Sí. nos explique. Es más, si usted puede explicarnos, claro. y si es que también hay una edad propicia para empezar con este tipo de tratamientos, doctor, antes de entrar ya con una consulta que ha llegado, sabemos, de WhatsApp. Bueno, empezando por el tema de la edad, Ajá. actualmente con los materiales nuevos que existen, no hay una edad límite, por llamarlo de alguna manera. Siempre preferimos un tratamiento temprano, preventivo, ¿no? Existen tratamientos tempranos como tratamientos de ortopedia, ¿ya? En el cual manejamos no solamente el diente y la posición, sino tanto también la posición de los maxilares, su crecimiento y desarrollo. Y en esa fase, en este tratamiento preventivo de odontopediatra, puede ser la situación de los correctores más que el bracket. Exacto. Ya. Doctor, ¿qué le parece si justo ahora nos explica? Pero vamos rápidamente a una consulta. Vamos a leerla del WhatsApp que ha llegado para que puedan entrar, doctor, y puedan ustedes responder la mayor cantidad de consultas. Vamos a verla. Ahí está, Valentina Flores dice, ¿cómo podría estar segura de que el tratamiento con brackets que tuve fue correcto? Después de años siento que mis dientes del lado derecho están más desgastados que los del lado izquierdo y eso es una pregunta, doctor, imagino bastante recurrente, ¿no? Sí. Si es que es permanente esto de los brackets. Existen muchas consultas acerca de retratamientos, ¿sí? Los tratamientos previos que han sido realizados de una manera no adecuada. Entonces, bajo ese momento en el cual uno empieza a observar o que los dientes luego del tratamiento se empiezan a movilizar o se empiezan a desgastar más en un lado o empieza a sentir incomodidades a nivel de la articulación temporomandibular, es cuando muchas veces recibimos unas consultas que han tenido tratamientos previos. Ojo que luego de un tratamiento de ortodoncia fija, que es la colocación de los brackets, finalizando esto y retirando los brackets, requieren un tratamiento que continúa. O sea, que es decir, con el retiro de los brackets no acaba el tratamiento. O sea, no puedo decir, por fin. Lo que sucede es que los dientes están bajo un tratamiento donde regresan a su posición anterior levemente. Para eso requiere un tratamiento complementario, que son el uso de retenedores, de aparatos de contención. Los retenedores. Perfecto. Vamos con una consulta hasta San Miguel. Lidia, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor Bustamante? Lidia. Sí, ¿aló? Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Bueno, buenas tardes. Felicitarles por su programa. Saludarle al doctor. Mi consulta es, yo tengo una niña de 10 años, ya hizo el cambio de sus dientecitos de leche, entonces en la parte de abajo le han salido 2 dientecitos un poquito torciditos. Entonces mi consulta es, ¿qué tipo de bracket debe usar? ¿Ya está en la edad de usar? ¿Cuál sería la recomendación para enderezar esos 2 dientecitos? Perfecto, muchas gracias, Lidia. Doctor, ¿a qué edad se puede iniciar con el tema de los brackets? ¿O los 10 años? Sí, muy bien. Es justamente lo que estábamos hablando, el tema de utilizar unos aparatos de ortopedia puede ser ideal en ese momento. Lo importante es un buen diagnóstico. Para llegar a un correcto diagnóstico necesitamos posiblemente unas tomas radiográficas previas, una radiografía panorámica, una radiografía cefalométrica con sus respectivos análisis, ¿sí? Unos modelos de estudio y con ello podemos determinar un plan de tratamiento. Seguro, en la pequeña que me menciona que tiene 10 años, 11 años, está en cambio ya finalizando el cambio dentario de los dientes temporales a dientes permanentes. En ese momento, una correcta evaluación de cómo se encuentran sus raíces podría servir para poder iniciar un tratamiento como un tratamiento de ortodoncia fija, ¿no? Brackets, ¿no? El material, pues cuando son jóvenes,
sí podríamos utilizar brackets de tipos metálicos, los cuales los podemos combinar muy vistosamente con colores. Doctor, ¿no? entonces quiere decir que no porque el niño tenga ya sus dientecitos permanentes puede utilizar brackets. Eso va a ser un tema muy particular y personal dependiendo incluso de su misma morfología. Exacto. Lo que sucede es que los dientes tan solo son una parte de todo el universo de nuestra cavidad oral. El complemento o la parte base son los maxilares, ¿no? Tanto la mandíbula y el maxilar superior, que usualmente a esa edad aún están en desarrollo. ¿Sí? Por eso es que de repente solo usa corrector, ¿no? O sea, será necesario. Vamos a Cajamarca, doctor. Magali, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? Magali. Magali, te escuchamos. Ahí está, vamos a ver si es que de repente se recupera la llamada. Tenemos otra consulta. Francisca, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Mi pregunta es, doctor, mi niña tiene 14 años y quería saber si es que ella puede usar los brackets porque en su dentadura le ha salido un diente encimado. Muy bien, perfecto. Gracias, Francisca. Como siempre decimos, hay que ver a qué se debe ese diente encimado, entre comillas. Puede ser un diente supernumerario, ¿no? Un diente de más. ¿Qué significa eso? Un diente de más. Un diente de más, ¿no? Y tal vez removiendo ese diente de más y con la colocación de brackets podemos alinear los demás dientes. Por lo general, lo que llaman dientes encimados o son los caninos que se encuentran elevados, que son los últimos en erupcionar y al no encontrar espacio se quedan relegados en la parte superior. Se quedan apiñaditos. Sí. Entonces, dependiendo del análisis, del diagnóstico que llevamos, podemos llevar un tratamiento para poder colocar correctamente esos dientes o de repente necesitamos extraer algunos otros dientes para que esos puedan tomar su posición y alinearse correctamente. Perfecto, muy bien. Ahora sí, Magali, de Cajamarca, te escuchamos. Sí, señorita, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, quisiera saber qué son las bandas de ortodoncia. Bandas de ortodoncia, sí. Sí. Perfecto, doctor. Las bandas de ortodoncia son pequeños aditamentos metálicos en forma de que circundan todo una molar por lo general, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ¿sí? En el sector posterior, ¿sí? Circundan y tienen hacia la parte externa un ganchito similar a un bracket que se llama tubo y esos funcionan como soporte para todo el sector anterior de brackets. Se pueden utilizar esos o dependiendo del caso también podrían utilizar simplemente los tubos pegados al diente, ¿sí? Eso depende mucho de la, como vuelvo a repetir, un correcto diagnóstico. Esa es la base de nuestro tratamiento. Muchas veces se dice, mi tratamiento duró mucho tiempo. Usualmente es porque se llegó a un mal diagnóstico y estamos año tras año bajo ese tratamiento y no llegamos al punto final por un mal diagnóstico. Claro, perfecto. Y luego le voy a preguntar sobre relación a cuánto dura eso de del uso de los brackets, pero vamos con una consulta. Gracias, Sudney, por esperarnos. ¿Cuál es tu preguntita? Te escuchamos. Buenas tardes, ante todo y felicidades por el programa. Justo, mira, yo tengo 31 años. Yo he estado constante yéndome al doctor, pero solo que la posibilidad para poder hacerme los brackets, no sé si es prioridad de hacerme a esta edad, que tengo 31 años, tengo los 4 dientes sobresalidos, los 2 de adelante son más sobresalidos y de los 2 costados están así, pero ahora ya he sentido ya que cuando me cepillo, sangro un poco, no sé si es que... Y tú quieres saber, Sudner, si es que todavía se puede colocar a tu edad, porque es lo que señalas, ¿verdad? Ajá. Perfecto, muy bien. El doctor te va a dar la respuesta, yo te sonrío y te respondo también. Dígame. Está la respuesta a la vista. Cuéntame. Sí, por supuesto que puedes utilizar un tratamiento de ortodoncia. ¿Hasta qué edad, doctor? Porque yo conozco personas que van en los 60 y 70 y también incluso se les ha dado la posibilidad recién y de repente por el tema de pandemia no cubrir de repente con el tapaboca y dicen, bueno, ¿por qué no es momento de usar brackets? Sí, lo que sucede es que justamente en este momento estamos en un momento en el cual podemos utilizar y se debe a los nuevos materiales, las nuevas aleaciones que existen con los cuales se movilizan los dientes, porque tenemos que tener entendido que el alambre que circunda, Ahí ¿sí? podemos verlo. El alambre que circunda es aquel que genera el movimiento, ¿sí? Entonces, esas nuevas aleaciones generan una presión
natural, por llamarlo de alguna manera, que permite que personas de avanzada edad puedan utilizarlo. También a personas en avanzada edad se puede realizar un tratamiento de ortodoncia previo a un tratamiento protésico. ¿Qué pasa si una persona adulta ha perdido dientes y por bastante tiempo que ha pasado, los dientes se fueron uniendo o de repente movilizándose a lugares distintos y no permite que se pueda colocar una prótesis? Si yo tengo una prótesis o un diente, de repente una corona, como le dicen, ¿no? También. Sí. ¿Puedo utilizar Sí, se puede pegar sobre una corona. Sí, sí se puede. Perfecto. Vamos con otra consultita, doctor. José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Mire, por apiñamiento, mis doctores me retiraron dos dientes arriba y 2 dientes abajo. Era por una cuestión de apiñamiento. Estoy en un tratamiento de ortodoncia y lo que es mi temor es, al finalizar el tratamiento, ¿todos los espacios se van a cubrir o hay algún riesgo de que hacer un retratamiento para cubrir los espacios? A mí me han garantizado que todos los espacios se van a cubrir, pero igual me genera temor. ¿Qué edad tiene, José? 36. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, José. Eso es una muy buena pregunta. Yo Muy también buena quiero hacer pregunta. Me imagino que está en la fase inicial del tratamiento, en la fase inicial en la cual retiraron por lo general, dientes premolares. ¿Sí? Los dientes de las muelas de juicio, ¿no? Son las que también suelen muchas sacarse. veces las muelas de juicio no se encuentran dentro de la planificación de un tratamiento de ortodoncia. ¿Sí? Los que sí se encuentran algunas veces dentro de un plan de ortodoncia son los dientes premolares. ¿Sí? Los dientes premolares, que son los siguientes al diente canino, muchas veces nos generan un espacio para que los demás dientes se puedan ubicar de manera correcta. ¿Sí? El temor de muchos pacientes es, al momento de retirar, ¿me van a quedar los espacios? Y justamente para eso se realizó todo un examen previo, con el cual se estudió el espacio que nos permite el retiro de esos dientes y toda la posición que nos va a generar el movimiento de los dientes, la nueva ubicación, con el cual en este estudio nos debe haber permitido indicar de que no va a quedar espacios remanentes. No significa de que una vez que se dejó de utilizar los brackets, esos espacios van a hacer que nuevamente los dientes tengan el tiempo o la posibilidad de moverse. Con un correcto diagnóstico no debería existir eso y con la parte complementaria del uso de los retenedores. Que se utiliza después de que le sacaron uno los brackets, ¿no? No termina solamente con el retiro. Vamos con una última consulta. Juan Carlos, gracias por llamar desde Chaclacayo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Doctor, ¿cómo está? Al doctor, tengo mi hijo que tiene la mordida invertida. Quisiera saber, y tiene los dientes chuequitos. ¿Qué edad tiene? Yo se lo dejo, 10 años va a cumplir. Muy bien, perfecto. Doctor. Sí, escuché niño. Sí, o sea, 10 hombre, añitos. Sí. Usualmente los niños, los hombres, terminan su crecimiento un poquito más tardía que las mujeres. ¿Sí? Y se podría, dependiendo de la magnitud de esta mordida invertida, tratar con aparatos de ortopedia estimulando el crecimiento del maxilar superior, ¿sí? Para que aquella mordida invertida sobrepase a la parte mandibular. Eso quiere decir que la parte maxilar gane y crezca hacia adelante y pueda quedar de forma armónica, que es la parte superior cubriendo a la parte inferior. Doctor, y mientras más temprano se hagan estos procedimientos, incluso se evita que más adelante este niño de 10 años, cuando sea adulto, tenga la necesidad de utilizar brackets. En este caso específico, si tiene una mordida invertida, tratarlo inmediatamente. Porque si permanece esa mordida invertida, posiblemente más adelante ya no con un tratamiento ortodóntico sea suficiente, sino complementado con un tratamiento quirúrgico. Ajá, ¿Sí? Perfecto. Doctor, se nos va acabando el tiempo, pero queremos seguirnos con sus recomendaciones. No se preocupen porque vamos a tener nuevamente al doctor más adelante en otras ediciones para seguir hablando de este tema. Siempre han quedado muchas preguntas. Recomendaciones, por favor, doctor. Recomendaciones. Para iniciar un tratamiento de ortodoncia no existen las edades, ¿no? Podemos empezar de manera muy temprana o muy tarde. ¿Muy temprana qué edad, perdón? Con el tratamiento ortopédico puede ser 7 años, 8 perfecto. años, muy bien. Otra recomendación es a los pacientes que ya tienen un tratamiento de ortodoncia, indispensable el tema de higiene. La higiene es de suma importancia porque pueden dañar
los dientes, formarse caries alrededor de los brackets y también lo que puede suceder es que las encías pueden inflamarse. Encías inflamadas, dientes con pésima movilidad dentaria a favor. Por eso se hace necesario todo ese kit incluso que nos ha traído ahí y que se puede ver muy claramente. Hoy trajimos unos implementos de limpieza, ¿sí? Los cepillos interproximales que son de mucha importancia. Que van entre diente y diente. Que van entre diente y diente. A ver, muéstrenoslo. Sí, levántalo nomás ahí. Estos cepillos, ¿sí? Ingresan, ¿no? en la zona entre los dientes y se puede limpiar en esta zona, ¿no? Así es, porque se queda la comida y luego está ahí también el colutorio, ¿no? Que muchas veces son colutorios especiales. A ver, muéstralos. Ahí. Sí, un enjuagatorio, ¿sí? Especial para ortodoncia. ¿sí? Y la cerita. Ahí está, el blanquito. Muy bien. La cera para ortodoncia es muy importante, ¿sí? Porque algunas veces los brackets tienen aquellas pequeñas puntitas, por llamarlos. En las esquinitas que se quedan. Esquinitas, y rozan con el labio y entonces al rozar te generan heridas. Entonces al colocar esta cera en el bracket, ¿sí? Evita o lubrica para que no te generen esas heridas. O si tienes las heridas, no contacte constantemente el bracket y te siga doliendo. No hay tanto roce. Y luego vamos a hacer incluso, ¿no?, un episodio donde vamos a poder mostrar lo mejor. Yo me ofrezco, si quieren, como voluntaria. Acá está, la cerita, ¿no? Se utiliza muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos quedó a ustedes. chico, cortísimo el tiempo. Muy bonitas las preguntas y gustoso en responderlas. Y qué bueno, porque va usted a venir nuevamente para seguir hablando del tema. Hemos estado con el doctor Eduardo Bustamante, especialista en ortodoncia de Sisol, municipio metropolitano de Lima. Vamos a hacer ahora una pausa, regresamos con lo que está esperando el momento de nutrición. Hoy día Sara nos habla de la vitamina C, así que no se la pierda, ya regresamos. Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues acá nosotros muy bien, sobre todo por la información que tenemos en este momento para darles en nuestro momento de nutrición. Algo que siempre mencionamos y que a veces no tomamos conciencia, se trata de la hidratación, de cuánto líquido tenemos que beber y cómo debemos beberlo, sobre todo si tiene que ser a lo largo del día o podemos consumirlo la gran mayoría en un solo momento. Lo primero que tengo que decirles es que, de hecho, nuestro riñón filtra 180 litros de agua todos los días y de los cuales 2 litros aproximadamente los vamos eliminando en la orina. Entonces, para que este riñón funcione bien y además para que nuestro cuerpo se encuentre en un buen balance y haga un buen proceso de digestión, tenemos que recuperar, reponer estos 2 litros que perdemos. Entonces, esto en vasos son aproximadamente 6 a 8 vasos de líquido al día. Ahora, ¿cómo deben tomar esos líquidos? Pues acá les muestro para que vean que no hay excusa para no hidratarse lo suficiente. Empezamos en la mañana, se despiertan, se lavaron los dientes, algunas personas tienen que tomar alguna pastillita, pues ahí tienen sus 2 vasos con agua, que vamos a ponerlo por aquí, porque son 2 vasitos con agua en ayunas. De hecho, muchas personas, por ejemplo, si tomo mi pastilla, tengo un vasito con mi pastilla y otro vasito más para poder empezar mi mañana hidratada. Recordemos que las personas despertamos y lo primero que nos llama es a miccionar en el baño. Entonces ahí ya tienes una cantidad que estás perdiendo y la repones tempranito. Muchos me preguntan, bueno, yo tomo agua con limón en la mañana, ¿puedo? ¿Eso ayuda? Claro que sí. El agua con limón también es una buena técnica que se puede aplicar desde que uno se levanta. Esto no me va a quemar la grasa por si acaso, esto tampoco va a afectar mi hemoglobina ni me va a quemar mis glóbulos rojos. Eso es un mito, pero ya empiezo mi mañana con una carga de agua y con un toque de vitamina C gracias a este limón. Luego viene mi desayuno. En el desayuno hay muchas personas que tienen diferentes tipos de líquido, como por ejemplo un zumo de naranja,
o tal vez infusiones, podría ser de repente jugo de otra fruta, tal vez leche. Si se dan cuenta, todos estos son líquidos que contribuyen con la hidratación. Siempre lo mejor va a ser el agua, pero en el desayuno, dependiendo de nuestra capacidad gástrica, el jugo puede ser el líquido que voy sumando a estos 6 o 8 vasos a lo largo del día. Entonces ya hasta el desayuno ya me he tomado hasta 3, imagínense. Luego viene mi media mañana, donde ahí regreso por aquí y puedo tomar 2 vasos más. ¿Me los tengo que tomar de golpe los 2 vasos juntos? La respuesta es no. Si la sed te lo permite, ok, puedes tener tus 2 vasos juntos, pero si la sed no te demanda tanta cantidad de líquido, entonces puedes tomar uno de repente 1 hora después de haber tomado tu desayuno y el otro a la siguiente hora o 2 horas después. Que no esté muy pegadito a la hora del almuerzo, ¿por qué? Porque el agua también ocupa un espacio y luego me va a dar esa sensación de llenura, más aún si soy adulto mayor o si soy un niño, donde es muy importante completar las cantidades. Ahora me paso a la hora del almuerzo, donde tengo mi buena ensaladita, tengo mi plato de fondo y por supuesto uno necesita líquido para poder acompañar este tiempo de comida. Muchas personas preparan jugos, refrescos o esto que me encanta recomendar, que es el emoliente. Y recuerden que el emoliente tiene la particularidad de ayudar a facilitar el proceso de digestión. Por eso con el almuerzo va muy bien el emoliente. Como a veces le ponemos azúcar, y no lo recomiendo, pero si por ahí le pusiste azúcar o es una chicha o un maracuyá u otra bebida con azúcar, entonces tu siguiente vaso con tu almuerzo debe ser agua. Ahora, aquí la pregunta es muy clásica. ¿La tomo el agua antes de almorzar, durante el almuerzo o terminando el almuerzo? Pues en todos estos tiempos es válido en la medida que no desplace mi plato de fondo, que es lo más importante. Luego, a media tarde, tengo un vasito más con agua y en la cena puedo acompañar con una infusión o si he tomado una sopa o un caldo, ese caldo puede considerarse como un vaso de líquido adicional. Dense cuenta que la mayor cantidad de líquido está hacia el día y la menor cantidad hacia la noche. ¿Por qué? Porque queremos evitar que la persona despierte durante la noche para miccionar. Y finalmente, recuerden que el agua con el almuerzo puede darse, no diluye el jugo gástrico ni afecta el proceso de digestión, pero sí puede alterar la saciedad y por eso hay que medir la cantidad, sobre todo en niños y en ancianos. Del líquido que has hecho, ¿no? Evitamos que el cuerpo en algún momento tenga sed en el día, lo cual significa que ya está, ¿no? Necesitando urgentemente la deshidratación y la cena, que el líquido, y en definitiva será pues como 2 horas antes de irme a acostar para que no interrumpa mi calidad de sueño como debe ser. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias a usted por habernos sintonizado hoy, martes 29 de junio, como lo dijimos en un inicio del programa, día de San Pedro y San Pablo. Un beso grande nuevamente a todos los pescadores que nos traen maravillosos recursos hidrobiológicos a nuestra mesa. Y por favor, consumamos más pescado y gracias a todos los pescadores de nuestro país por darnos este alimento tan rico a nuestras mesas. Hay que valorarlo más. Claro que sí, se valora, sobre todo aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias. Recuerda que mañana a la 1 en punto de la tarde vamos a tener un especialista que va a responder las consultas sobre ovarios poliquísticos, así que no se la pierda. Y hoy nos vemos también a las 5 de la tarde con un programa especial. Nos vemos. Chao. Amigos, tranquilidad, no es sismo, no es terremoto, es un simulacro que imaginamos usted ha realizado, va a realizar periódicamente, porque de lo que se trata es estar siempre prevenidos. Recuerden, estamos en una zona eminentemente sísmica, cinturón del fuego. Yo, si bien es cierto, me he movido porque estoy pues sobre unos tacos 7 en pleno movimiento telúrico. He guardado la calma porque también estoy ataviada con mi mochila de emergencia, esta mochila que usted tiene que tener actualizada
revisar también periódicamente. Les voy a contar qué cosa tiene que llevar dentro, pero no yo, sino los especialistas. Hoy en Cuerpo Médico vamos a tener un programa dedicado al tema de la emergencia de sismos y desastres naturales, del cual pues nuestro país está bastante proclive. Así que así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Sarita, no me imaginas, me imagino que tú estás siempre manteniendo la calma ante un movimiento telúrico, un sismo y todo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de poder mantener esta calma, pero te cuento que dentro de los miembros de mi familia hay personas que son nerviosas y hay cosas que tenemos que ir haciendo justamente para poder ayudar a que el resto de la familia mantenga la calma y actuemos con responsabilidad, con razonamiento y, por supuesto, como bien lo has dicho, estar muy bien preparados. Claro que sí, siempre y cuando tengamos un plan de emergencia, de evacuación incluso, ¿no? Para poder estar prevenidos frente a este hecho, vamos a poder actuar como debe de ser. Y para eso hemos invitado a dos especialistas muy interesantes que tienen muchísimo que compartir con nosotros y nos van a acompañar en el programa de hoy. Estamos primero con la licenciada Victoria Villarrubia, y es especialista en gestión del riesgo de desastres del municipio de Lima. ¿Cómo está, licenciada Victoria? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes para enseñar a nuestros televidentes cómo debemos estar convenientemente preparados para enfrentar cualquier tipo de emergencia. El Perú está sometido a una serie de desastres naturales y también a movimientos sísmicos de vez en vez, porque incluso sabemos, un silencio sísmico. Hace décadas de años que no tenemos un movimiento telúrico fuerte de magnitud. Así es, la ciudad de Lima es una ciudad que está ubicada en una zona altamente sísmica. Estamos en lo que se constituye el cinturón de fuego del Océano Pacífico. Entonces, parte de las conductas que habitualmente debemos aprender es justamente cómo enfrentarnos a una situación de evento sísmico. Además, en estos últimos días hemos todos sentido algún tipo de eventos, ¿no? Y para eso, obviamente, una de las primeras cosas que debemos tener en casa siempre, nuestra mochila de emergencia. Una cosa importante es que la mochila está prevista para poder ayudar a las personas en las primeras 24 horas una vez ocurrido un evento sísmico, y está pensada para 2 personas. Obviamente la mochila la tenemos que adaptar a las características de nuestra familia, pero algo que no debe faltar en nuestra mochila de emergencia es una prenda de abrigo, como puede ser, por ejemplo, una frazada, algo muy importante. Serían podemos dos, chequear. en todo caso. Claro, podrían ser 2 mantitas, podrían ser de repente una si tenemos un niño pequeño, luego seguramente vamos con mayor detalle. Una cosa también son alimentos envasados. Debemos tener eventos envasados que sean de fácil uso, porque hay que aportar también el tema de las proteínas. En este contexto de emergencia, algo que no debe faltar son los elementos de limpieza, el alcohol o el alcohol en gel, que también debemos tener, las mascarillas, como vemos aquí, nuestros protectores faciales, ¿no? Que es muy importante. El tema de la linterna, porque puede ser que el evento ocurra en horas de la noche, entonces vamos a necesitar nuestra linterna y tener también el cuidado de tener las pilas no dentro de la linterna, sino para que no se sulfaten. Así es, para que no se sulfaten. La radio, me imagino que también debe estar. También tenemos nuestra radio aquí, porque si hay un corte de fluido eléctrico, entonces la única manera en que vamos a poder recibir la información de qué hacer será a través del medio de radio, que es lo que normalmente subsiste después de un evento de gran magnitud. En esas primeras 24 horas. Así es, en esas primeras 24 horas. Claro que sí. Qué importante que ha mencionado que esto está pensado para las primeras 24 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces la ayuda frente a un desastre natural viene después de las 24 horas, y de eso también vamos a precisar. Pero aquí quisiera preguntar cómo debemos calcular la cantidad que debemos poner, ya sea de alimentos perecibles o de abrigo o de medicinas. ¿Cuáles serían, digamos, las más importantes tener en cuenta para esas primeras 24 horas? Sí, los alimentos tendrán que ser calculados en virtud del número de personas. Decíamos que esta mochila, una cosa muy importante, no debiera pesar más de 8 kilos. Buenísimo. Estamos pensando para 2 personas. Entonces, si en la familia somos 4 miembros, debemos tener 2 mochilas de emergencia. Considerar alimentos enlatados, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a tener lo que habitualmente vamos a tener como alimento, sino lo mínimo indispensable. De repente podríamos hablar, por ejemplo, de 2 latas de atún por persona, tener galletas también, que es otro tipo de alimento que es, digamos, muy recurrente, de fácil también
no hay que generar muchos residuos sólidos, hay que tener también en consideración que el aspecto de los sistemas de servicio de residuos sólidos no se van a dar de la manera que habitualmente, entonces hay que tratar de reducir toda la cuota de residuos sólidos que se puedan generar. Y sobre todo, me imagino que también alimentos que no son perecibles de manera mucho más rápida y que nosotros incluso chequeando cada 3 meses, ¿no? Que es la idea incluso que ponemos en práctica en casa, podemos verificar si es que ya caducó o no. Efectivamente, ¿no? Entonces, algo también habitual, hablábamos del tema de medicamentos. Si nosotros tenemos dentro de la familia una persona que es hipertensa, por ejemplo, o que tiene algún otro tipo de enfermedad persistente, entonces debemos contar también con esos medicamentos dentro de nuestra mochila de emergencia, ¿no? Porque en el momento que ocurre el sismo no vamos a salir a buscar dónde que estaban las medicinas, como tú ahí bien estás señalando, un botiquín, porque eso también es importante, el tema del botiquín. Por ejemplo, en mi botiquín, ¿no? Personalizado no solamente es el alcohol, está el agua oxigenada, está la venda, sino también están pastillas específicas que usamos en casa, como por ejemplo para la migraña, ¿no? Incluso nosotros nos ponemos en el hipotético caso que hubo el sismo, de repente por ahí a uno de los 2, ¿no? miembros de la casa nos brotó el tema de migraña, y también incluso hemos sumado cosas muy particulares como el alimento para las mascotas, ¿no? Su comida, su paté de la gatita, sus croquetas, incluso hasta un juguete, porque son cuestiones bastante puntuales de necesidades personales de la familia. ¿No? Hay miembros de la familia, como por ejemplo los adultos mayores, en los que hay que tener muchísimo cuidado. Al inicio nomás es dónde ubicarnos, que es otra de las preguntas, ¿no? Por eso que hablamos del plan familiar en el sentido de que hay que prepararnos. Yo tengo que saber en mi domicilio, en mi vivienda, cuál es el lugar más seguro, y debemos estar completamente, digamos, seguros de que cada uno de los miembros de nuestra familia sepan cuál es el lugar más seguro dentro de la vivienda. Pasa que muchos de nosotros estamos fuera de la casa durante varias horas y muchas veces se quedan los menores de edad solos, entonces los niños tienen que saber cuál es el lugar donde deben ubicarse. Ahí, de hecho, la mochila de emergencia es una de las medidas que tenemos que tener en cuenta, pero esta planificación, esta coordinación, si estamos fuera de casa o dentro de casa, ¿qué tenemos que considerar para poder planificar, ¿no? O sea, dentro de casa, ¿cómo identificamos los lugares más seguros? Y si estamos fuera de casa, ¿cómo diseñamos un plan de encuentro, de reunión o de comunicación para decir, familia, estoy bien, me encuentro en tal lugar? Así es, esos son aspectos que hay que conversarlos al calor familiar, porque no todas las familias tienen las mismas condiciones, ¿no? Correcto. Los padres que trabajamos, por ejemplo, nuestros niños deben saber exactamente cuál es el lugar donde van a esperar durante el movimiento sísmico. Ahora, muchos de nosotros vivimos en edificios. Y algo que hay que saber es que si yo me encuentro de un segundo piso para arriba, no es recomendable evacuar durante el movimiento sísmico. La recomendación en estos casos es permanecer en la zona segura interna, dentro de la vivienda, y una vez que ha pasado el movimiento sísmico, mochila en mano, procederemos a la evacuación hacia la zona de seguridad externa. Una vez que acabamos. O si de repente hemos ya coordinado previamente a la familia, nos encontraremos en la casa de la abuelita o en el parque más cercano. Pero dentro de casa, ¿cómo identifico ese lugar seguro? Por ejemplo, tengo un adulto mayor que no puedo movilizar. ¿Dónde debo ubicar a ese adulto mayor, por ejemplo? Ya, en ese caso, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, personas que están en reposo completamente, están postradas, nosotros debemos siempre ubicarlas en la habitación más segura de la vivienda. Es decir, la que no tiene repisas, no tiene nada que vaya a caer. Alejado de vitrinas, ventanas grandes. Ventanas grandes, entonces ponerlo en una zona segura, y hay que conversar con la persona para que tenga la seguridad que ocurrido el movimiento sísmico hay alguien que se va a quedar al lado de la persona. Correcto. Porque hay que ser conscientes que no va a ser posible evacuarlo. Pasa lo mismo en caso de hospitales, ¿no? En esos casos las personas no evacúan, sino lo que se busca es poner a la persona en la zona más segura de la vivienda, darle la compañía, conversar con tranquilidad, y luego coordinar de repente con los vecinos para ver la posibilidad de ayudar a esa persona para evacuar ya a una zona segura externa. Un trabajo conjunto. Victoria, entonces recapitulando, tenemos que tomar planes de acción para el antes, el durante y el después del sismo. Este antes, como bien ha dicho Sarita, es ubicar las zonas más seguras en casa, en caso tenga yo alguna persona en casa que debe de quedarse incluso durante el movimiento. Y ese antes es también ubicar el plan de acción, es decir, en la familia somos mamá, papá, 3 hijos. ¿Quién se va a encargar de hacer cada cosa? ¿Quién se encarga de jalar la mochila? ¿Quién se encarga de repente sacar al adulto mayor? ¿Cómo es este plan, el antes, para irlo viendo por pasos? Sí, lo primero, como tú acabas de indicar, es identificar las zonas seguras al interior de la vivienda. Tarea número 1.
Con ello también que cada uno tenga la tarea, saber quién se va a hacer cargo de repente de bajar la llave del gas, que es importante, o de la luz, quién se va a quedar con los niños. Una cosa que los adultos no debemos olvidar es que siempre el adulto es un referente al niño. Entonces, si nosotros queremos que el niño se mantenga calma, el niño siempre va a mirar el rostro del padre. Claro. Si el padre está tranquilo, el niño se va a tranquilizar. Entonces, es muy importante que como adultos seamos conscientes de que somos un gran referente para los niños. Mochila de emergencia que hay que evaluar permanentemente. Si no la tenemos, hay que armarla. ¿Cada cuánto renovarla? Lo recomendable es cada 3 meses mínimo darle una chequeada, sobre todo por los alimentos no perecibles, porque ellos siempre hay necesidad de renovarlos, de ver además con la humedad que hay en Lima, probablemente algún elemento, las pilas, o de repente algún implemento metálico pudiera de alguna manera estar ya no operativo, entonces hay que verificarlo y sobre todo conversar mucho. La cantidad de agua finalmente que ustedes recomiendan en general, ¿cuánto de agua? Por lo menos 4 litros, ¿no? Pensando también en la capacidad de poder cargar. Que no exceda los 8 kilos. Así es. ¿No? ¿Y por qué mochila? Porque debemos tener las manos libres. Para ponerlo, eso es importante. Para poder tener las manos libres que nos van a dar además el equilibrio en el momento de la evacuación cuando ello corresponda. Perfecto. Recordando incluso que la evacuación se va a hacer una vez que ya acabó el movimiento. Uno no en el movimiento sale. Muchísimas gracias. Hemos estado con la licenciada Victoria Villarrubia, especialista en gestión de riesgo de desastres del municipio metropolitano de Lima, pero vamos a continuar hablando a propósito de todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar una vez que se vaya a producir. Sara, es importante, muchas gracias, licenciada, vamos a seguir hablando con los invitados. Importante señalar que este plan de acción que nosotros vamos a de alguna manera realizar, evaluar, lo podemos hacer incluso en días donde estamos todos tranquilos en casa, de repente en la cena, en el almuerzo, donde cada uno va a determinar cuál va a ser tu función en el momento que ocurra un movimiento telúrico. Claro, incluso ensayar nosotros mismos nuestro propio simulacro de sismo en casa, ¿no? Tenemos esta previa conversación donde vamos dando el rol a cada uno y luego haciendo una simulación para poder ver cómo funciona todo. Y de eso se trata los simulacros. Seguimos hablando, esta vez estamos con el ingeniero Luis Romero Jara, él es especialista en gestión del riesgo de desastres de la organización Save the Children. ¿Cómo está, señor Romero? Gracias. Muy buenas a todos ustedes y a todos los televidentes. Y continuamos con toda la preparación. Habíamos visto con la licenciada Victoria Villarrubio el antes, ¿no? Este plan de acción que hablábamos, incluso en la cual todos nos ponemos de acuerdo quién se encarga de cada cosa cuando ocurra. ¿Qué hacer en el momento donde está ocurriendo el movimiento telúrico? Donde muchas veces la gente pues sale disparada porque no tiene la remota idea de cómo actuar. Sí, es un factor súper importante el pensar cómo vamos a responder, pero sobre todo en el momento que va ocurriendo un movimiento sísmico, el mantener la calma. El mantener la calma es un factor clave dentro de todo el núcleo familiar porque va a ser el determinante para las operaciones después. Salir y qué viene después. Justamente en esta misma línea nosotros hemos trabajado junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, una guía para adultos, para padres de familia muy didáctica, centrado en el paso a paso de cómo tenemos que organizar nuestro plan familiar. ¿Cómo acceden las personas a esta información? Esta información está en la página web del INDECI, también en el Facebook y en las páginas de redes sociales de Save the Children, ¿no? Y adicionalmente hemos también trabajado junto con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Una guía práctica, un cuaderno de trabajo para niños y niñas. Es un cuaderno didáctico, que tiene todas las recomendaciones para que los niños y las niñas puedan efectivamente hacer acciones desde casa de manera lúdica. Porque esto tiene un complemento de formación. Es decir, no solamente estamos hablando de un proceso de qué hacemos saliendo de casa, sino qué viene después. Correcto. Y ahí en ese que viene después, ¿cómo manejamos el tema de los niños puntualmente? Normalmente en nuestras mochilas hemos tenido una visión de aprendizaje a lo largo de la historia y normalmente siempre están pensadas en adultos. Y es muy importante pensar en los niños y las niñas. Nosotros siempre sugerimos poder incluir, por ejemplo, juguetes, ¿no? Un tipo de peluche, un juguete para niño y niña, porque el sentido de pertenencia, ¿no? Es muy distinto y de pérdida es muy distinto entre un adulto y un niño. Para los adultos, perder la vivienda, que ha sido un esfuerzo grande de construcción, supone un gran impacto. Sin embargo, para el niño y la niña, esto supone una pérdida distinta, el perder un juguete y una mascota. Incluso también sugerimos colocar algún tipo de juego, ¿no? Pensado en adolescentes, ¿no? Como estos que estamos mirando acá. O rompecabezas, o naipes, ¿no? Claro. O naipes que pueden tranquilamente ayudarnos a trabajar. Sin embargo, este proceso tiene que vincularse casa y escuela. Y en esta misma dinámica también acabamos de trabajar con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no?
un kit de trabajo, ¿no? Que está vinculado a aprender de manera segura para niños y niñas, que estamos trabajando ahora con Lugel 2 y Lugel 4, ¿no? Que contiene una serie de elementos, ¿no? Vinculados al aprendizaje también, ¿no? Ahí está. Vinculados al aprendizaje con niños, niñas y adolescentes que buscan efectivamente fortalecer los conocimientos. Entonces, de manera lúdica, uno va aprendiendo no solamente cómo responder frente a un movimiento telúrico, un tema de desastre, sino también va concientizando, ¿no?, al adulto que en algún momento va a ser. Sí, y además hay un kit adicional que hemos trabajado con Ancón y con Santa Rosa, con ambos distritos, que consiste en una serie de fichas, ¿no?, de trabajo, que incluyen una serie de señaléticas, ¿no?, como zonas de peligro, incluyen zonas seguras, de riesgo eléctrico, porque no solamente supone mencionar qué vamos a hacer, sino también las medidas de prevención dentro de casa antes de que ocurra. Algo que considero importante recalcar es algo que menciona Jenny, ¿no? ¿Qué hacemos en el movimiento sísmico? ¿Cuándo es el momento de evacuar? ¿Cuándo es el momento de mantenernos guarecidos bajo un lugar seguro dentro de casa? Definitivamente esto va a depender mucho de las condiciones donde estamos. Lima es una ciudad que ha crecido de manera vertical y horizontal en distintos polos. En aquellos lugares donde tenemos viviendas en un edificio, lo más seguro y lo más recomendable es mantener la calma. Si estamos en el piso 3, 4 en adelante, y buscar un lugar seguro para resguardarnos. Es decir, no salir, mantenerse dentro de la habitación o el lugar donde estamos considerados seguros. Durante el movimiento. Porque no sabemos qué otros elementos expuestos están desde el piso 5 hasta que llego a la parte baja, no sé qué va a pasar. Es buscar el lugar seguro y luego evacuar. En las viviendas donde tenemos efectivamente una zona de una construcción de un primer piso, lo más recomendable es poder ubicar la ruta de salida y evacuar a los externos. ¿Qué tan cierto es que nosotros, si es que estamos en una casa, debemos de colocarnos en los marcos de las puertas? Si estamos en un edificio, ¿no?, al lado del ascensor, evidentemente no adentro, ni subir al ascensor. ¿Esto es recomendable? Sí, dentro del ascensor no se recomienda utilizar el sistema por elevadores. Sí es recomendable colocarse en estas bifurcaciones de las columnas. Esto es muy importante porque son las zonas de la estructura de la vivienda más seguras posibles en el proceso de construcción. Definitivamente, esto va a depender mucho de cómo ha sido el proceso constructivo. Si yo tengo mi vivienda de adobe o de quincha, ¿qué debo hacer? Si tengo una vivienda de adobe y de quincha, lo más recomendable es poder evacuar. Porque el tipo de construcción en el Perú, en quincha y adobe, no siempre ha sido reforzado, no siempre tiene mallas o geomallas utilizadas para el reforzamiento de construcción. Y esto hace que el movimiento sísmico, dependiendo del tipo de movimiento, porque tenemos diversos tipos de movimientos, ¿no? Unos ondulados, en zigzag, que pueden generar mayor o menor daño en la estructura de la vivienda. Digamos que no, de que el peruano de pie, la ciudadana de pie no tienen ni idea de cómo se está dando el movimiento. Nos ven mucho en provincias. ¿Qué ocurre si de repente mi vivienda está en las laderas de un cerro, ¿no?, o está en el valle? ¿Cómo debería ser mi evacuación? Esto es muy importante. No solamente el ejercicio del simulacro tiene que ser desde el interior de la casa hacia el exterior, sino también debemos de tener la visión de qué pasa alrededor. Ayer hemos estado nosotros en el asentamiento humano El Mirador, en Santa Rosa, y efectivamente, solo para cerrar esta parte, ellos han evacuado hacia la parte externa, en el Arenal. Sin embargo, en la parte alta tienen una roca enorme que en cualquier momento se desprende y por más que tú evacúes, te puede caer. Entonces, hay una mirada también de las zonas hacia donde debemos de evacuar, que solamente podremos conversar con calma. Pero ahí es importante, Jenny, considero que, digamos, los mismos vecinos se pongan en conversación y llamen tal vez a algún especialista de la municipalidad o de alguna organización que pueda ayudar para que orientar, digamos, cuál es la forma o cuál es el lugar donde ellos podrían estar como comunidad. ¿Quién les puede dar información? ¿A dónde pueden preguntar eso? Nosotros estamos trabajando hace 10 años en el país con un enfoque denominado enfoque comunitario de barrio. Esto consiste en poder fortalecer comunidades. Hay una metodología trabajada. Estamos trabajando con la Mancomunidad de Lima Norte en conformar comités comunitarios de gestión de riesgos de desastres o de preparación a la respuesta. Estos comités son los responsables de articular la mirada comunitaria. Pero nosotros adicionalmente, junto con la cooperación de USAID, estamos ahora mismo
organizándolos y vamos a inyectar recursos financieros para que ellos puedan hacer acciones comunitarias de reducción del riesgo. Mientras que eso se da, por lo pronto cada familia tiene que tener su plan de evacuación, delegar muy bien de quién se va a cargar cada cosa y sobre todo mantener la calma. Y como pues incluso hasta ese logo de Defensa Civil, su lema, ¿no? Es tarea de todos, así que empecemos. Total. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Hemos estado con el ingeniero Luis Romero Jara, especialista en gestión de riesgo de desastres de la organización Save the Children, y también más temprano estábamos con la licenciada Victoria Villarrubia, especialista en gestión de riesgos y desastres del municipio de Lima. Así que ya sabe, la tarea está en todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Gracias, nosotros, Sarita, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con momentos de nutrición. ¿Qué cosa nos vas a contar? Así es, justamente vamos a hablar de estos alimentos perecibles, de estos líquidos que tienen que estar dentro de la mochila de emergencia. Buenísimo. Para poder, digamos, tener una mejor elección y por qué es que estamos eligiendo estos alimentos. Con eso vamos a continuar. Perfecto, con eso regresamos. Yo te voy a enseñar incluso unos frutos secos que he metido en mi mochila y si es que de repente no es dable de que estén ahí. Hacemos la pausa y regresamos con Sarita. TV Perú. Pongo el hombro. Cuerpo Médico te orienta. Envíanos tus consultas y participa del programa. Hace 7 años me hicieron una prueba de la resistencia a la insulina. Y mi problema principal es que no bajo de peso. He llegado a pesar 116 kilos, hoy me encuentro en 83 kilos. Este miércoles, ¿qué es lo que origina el síndrome de ovario poliquístico? Cuerpo Médico. Hola amigos, muy buenas tardes nuevamente. Aquí continuamos con todo este programa dedicado a los desastres naturales. Por favor, no esperemos a último minuto para poder pensar, reflexionar y sobre todo hacer nuestro plan. Y parte del plan es elegir lo que va a ir dentro de esta mochila de emergencia, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos y de bebidas. Algo que tienen que saber es que nuestro cuerpo puede tolerar muchísimos días sin alimentos, pero tan solo poquitos días sin agua. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el agua que va dentro de la mochila de emergencia. Agua que, recuerden, tiene fecha de vencimiento y todas las botellas tienen esa fecha. Yo quisiera decirles, ustedes hiervan el agua, envasen y cierren, pero lamentablemente esa agua, por el tema de manipulación, puede contaminarse y convertirse en un agua no segura. Por eso el agua embotellada en estos casos es mejor hacer esta pequeña inversión para poderlo tener dentro de la mochila de emergencia. Idealmente bebemos 2 litros de agua al día, consideremos por lo menos 1 litro por persona por el tema del peso. Sepamos que 8 kilos debe tener y lo prioritario es el agua en caso de alimentos. Luego tenemos que tener cosas no perecibles, es decir, que no se van a malograr. Tenemos que pensar que probablemente no va a haber agua para poder preparar o hidratar el alimento, por eso tiene que ser un alimento de consumo directo. Por ejemplo, tenemos los enlatados y ahí probablemente lo mejor es buscar enlatados de algún alimento cárnico como por ejemplo el pescado. Algo que tienen que mirar es fecha de vencimiento y ver que la lata no tenga ningún tipo de abolladura. En la medida que la lata se abolla, cambia la presión interna del producto y por dentro se deteriora. Entonces las latas tienen que estar en muy buen estado y que no tengan señales de óxido. Eso también es muy importante. Si tenemos bebés en casa, tenemos que considerar algunas papillas. Siempre, obviamente, vamos a recomendar el alimento que uno prepara, pero en caso de emergencia, los empacados, los que vienen hechos por la industria, tienen mayor tiempo de vida. Por tanto, esos son los adecuados para poder colocar de emergencia. Recordemos que estamos poniendo alimentos de sobrevivencia y por tanto la seguridad, la inocuidad, el que no se contamine es prioridad. Luego tenemos que tener en cuenta que en esa situación estamos en un estrés emocional y por tanto nuestro metabolismo se acelera y perdemos mucha energía. Y por eso es importante incluir alimentos no perecibles que nos van a dar energía. Por ejemplo, las galletas, que pueden ser las galletas de vainilla o las galletas saladas,
sin relleno, por favor, simplemente galletas de ese tipo que son de fácil digestión, que me van a permitir absorberlo rápidamente. Lo mismo que el chocolate, que su intención en ese momento es aportar energía. Lo mismo que los caramelos, que también tienen la función de aportar energía. Entonces, básicamente vamos a tener alimentos que nos van a dar proteína y alimentos que nos van a dar energía, adecuados también para los niños e incluso para el adulto mayor. Sí podría ser una buena alternativa cargar leche en polvo, porque lo único que tendríamos que hacer es hidratarlo con el agua que ya tenemos en nuestra botellita y permite tener un alimento que nos va a contribuir con la nutrición. Recordemos que la mochila de emergencia, Jenny, nos va a ayudar a mantenernos los 24 primeras horas, pero luego podríamos tener una caja de emergencia. Así como está la mochila, es la caja, y esta caja pretende ayudarnos a sobrevivir hasta el cuarto día, donde ahí podríamos colocar incluso más cantidad de estos mismos tipos de alimentos. Y es más, esos productos que nos has mostrado es para las 2 personas, ¿no?, que incluyen esa mochila de emergencia y la caja con víveres. Esa sí podría ser para toda la familia. Correcto. Y yo te quería mostrar, yo a mi mochila de emergencia incluso le he puesto fruta seca y estas barritas energéticas. No sé si también sería una opción saludable dentro de lo que cabe en un momento de emergencia, ¿no? Sí, Las volteo ahí para que no se vea la marca. recordemos, Jenny, que el objetivo de los alimentos es que nos aporten energía Barrita y por otro energética. lado algo de proteína en la medida de lo posible. Los frutos secos te van a aportar energía y te van a dar saciedad, ¿no? Ese trabajo masticatorio también, las personas están nerviosas, tarda un poquito más en masticar y eso también podría ser beneficioso en ese momento de temor, de angustia, ¿no? Y las barras de cereal, busquemos en lo posible que no sea algo tipo golosina, sino más bien que tenga, veamos cuánta cantidad de calorías, que son las energías, si te da 300, 400 calorías es una cantidad importante, en un pequeño volumen, no pesa, no ocupa espacio y también puede ser una buena opción. Y algo que nos olvidamos de comentar es el tema de también quedar con la familia, cuál va a ser el medio de comunicación con las cuales nos vamos a comunicar. Sabemos que en esos momentos, cuando hay un momento telúrico, minutos después se sobresatura la línea telefónica, tanto de teléfonos celulares como teléfono fijo. Así es, y por eso el mensaje de texto es la alternativa para podernos comunicar. Si nadie lo ensayó, pues empiecen a ensayarlo. Muchísimas gracias, vamos a seguir hablando de todos estos temas, así que no se olvide de sintonizar siempre Cuerpo Médico a la 1, 1:30 y 5:30 de la tarde. Nos vemos la próxima. Chao.